estamos charlando juntos de cómo encontrar ánimo en medio de las pruebas. ¿Se acuerdan cuál es el versículo que estamos leyendo para empezar siempre? No, gran error. Juan 16:33. Que lo tenemos que memorizar. Por eso vamos a volver a leerlo como primer versículo en esta mañana. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tengamos la Biblia si no la memorizamos, si no la aprendemos. Además te desafío a poder memorizar, por lo menos tener la idea del versículo. Dice Juan 16:33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. ¿Sí? Y estábamos pensando, y lo vuelvo a recalcar para que nos quede el concepto de que en el mundo vamos a sufrir, va a haber sufrimiento, va a haber problemas, va a haber dificultades. Pero tenemos que confiar, ¿sí? Tenemos que confiar en el Señor, en su palabra, porque podemos enfrentar esas circunstancias, podemos vencer, ¿sí? Por eso, en medio de todas las circunstancias que nos tocan vivir, de las pruebas, podemos encontrar ánimo. Amén. ¿Sí? Podemos encontrar ánimo porque en Él podemos vencer. Y el domingo pasado estuvimos viendo las circunstancias del desánimo, ¿sí? Y habíamos leído el libro de Nehemías, ¿se acuerdan? El capítulo 4. Sí. El que no pudo venir puede pedir las notas o puede buscarlo por internet el video. Pero vimos cómo podemos vencer ese desánimo en base a Nehemías capítulo 4. ¿Sí? Y hoy los invito a buscar el libro de Santiago, capítulo 1. Yo me preguntaba esta semana por qué a veces en la vida cristiana somos tan tipo montaña rusa, ¿no es cierto? Estamos por un momento arriba, y estamos contentos y levantamos los brazos porque nos vamos para arriba, ¿vieron? Como la montaña rusa, y después cuando viene el declive estamos asustados y gritamos. Pero a veces nos pasa así en la vida espiritual, estamos bien o el domingo estamos espectacular, salimos de acá espectacular, y después, ¿qué pasa en la semana? O levantamos las manos, o alabamos al Señor y lo reconocemos como lo que Él es, como hicimos en esta mañana, y de golpe, ¿sí?, lo negamos, o nos quejamos, o no damos testimonio de Él. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 7. ¿Quién es así? ¿Por qué? Porque Santiago viene hablando de aquellos que dudan, ¿sí?, de aquellos que son como las olas del mar, que van de un lado para el otro. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. En la versión 60 dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el capítulo 4 de Santiago también, versículo 8, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y amar al mundo a la vez. Y en la versión 60, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Acá Santiago está hablando de una realidad, ¿no es cierto? Que es la realidad que a veces nos pasa a nosotros, que tenemos doble ánimo, ¿sí?, que somos inconstantes, que no perseveramos, somos inestables. Por eso quiero que podamos pensar en esta mañana, ¿qué significa esto del doble ánimo que habla acá Santiago? ¿Sí? ¿Qué significa esto de estar de doble ánimo? Fíjense que tanto en el capítulo 1 como en el versículo 8 habla del doble ánimo, ¿no es cierto?
de la persona inconstante, del doble ánimo, del que por momentos es como la ola del mar, que va la ola de un lado para el otro. Es decir, que por momentos nos pasa que tiene fe y por el otro momento que tiene duda. ¿Sí? Cuando vamos al original, para poder entender un poquito esto del doble ánimo, y ahí si quieren pueden completar en sus notas, estas palabras significan doble alma, ¿sí? O que está entre dos opciones, o que tiene dos voluntades, o dos pensamientos. Es decir, da la idea de un corazón, o una mentalidad, o un interior dividido. Es decir, da la idea de que tiene un interior dividido porque hay una duda de dos lealtades y no sabe a cuál seguir. Por eso, ¿a qué se está refiriendo específicamente Santiago? Santiago no está usando la palabra, ¿sí? No está usando la palabra, pero está dando la idea de aquellos que son hipócritas. Es decir, como cuando Jesús habla de los que son hipócritas. ¿Se acuerdan que la palabra hipócrita viene de los griegos? ¿Por qué? ¿Qué eran? Los griegos en el teatro usaban máscaras para representar a los personajes. Y había más de un actor que usaba más de una máscara porque tenía que hacer dos personajes. ¿Sí? Era un hipócrita, ¿por qué? Porque tenía una máscara, pero en realidad era otra cosa en su interior, o detrás de la máscara. Había un doble mensaje, una doble personalidad, la que representaba con la máscara y que la que realmente tenía. Y si tenía más de una máscara encima, ¿sí? Tenía una doble personalidad. Y acá Santiago está diciendo eso, hay un doble ánimo. Es decir, por un lado que tendemos a querer el bien y por otro lado tendemos también al mal. Hay doble cara, hay querer lo terrenal y querer lo espiritual. Y este es el doble ánimo que dice Santiago y que hoy en día es nuestro gran desafío que tenemos que vencer. Esta doble tendencia. ¿Sí? Es decir, por eso Santiago dice, fíjate que dice que los de doble ánimo son como las olas del mar, son inestables, inconstantes. No tienen constancia, son inestables. ¿Por qué? Porque por un lado queremos algo y queremos la otra, o hacemos una cosa y otro día hacemos otra. ¿Sí? Y ahí pueden completar también si quieren sus notas o lo buscan en un diccionario, que un inestable, ¿sí? Es aquel que le falta constancia, es inconstante, que tiene un desorden interno, que por ahí no puede hacer algo cotidianamente, ¿sí? Como hábito. Y tiene un tumulto tal vez tan interno que no puede hacer algo con continuidad. ¿Sí? Una fatiga tal vez tan mental o interior que es como que se cansa en una cosa, se cansa en la otra. Díganme si a veces no nos pasa así a nosotros. ¿Ves? No nos pasa así a veces a nosotros. Ahora, en el capítulo 4, versículo 8, dice que también habla del doble ánimo Santiago. Y si ustedes lo analizan el pasaje, está hablando dentro de varios imperativos. Ahí en el último capítulo, Santiago, si ustedes se fijan en esos últimos versículos, más o menos, del 7 al 10, da todos imperativos, es decir, son todas ¿qué? Órdenes, mandamientos, ¿sí? Que Dios que da la vida cristiana. Y el segundo es es acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y después dice que nos tenemos que limpiar los que son de doble ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Que queremos servir a Dios y queremos servir por el otro lado a la carne. Ya el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Lo había dicho esto. Porque Él había dicho, nadie puede servir a ¿qué? A dos señores. A dos señores. A nadie, o amarás a uno y vas a odiar al otro, ¿sí? O vas a servir a uno y vas a dejar de servir. O sea, ya el Señor había dicho, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no podemos tener un doble ánimo. El doble ánimo nos va a llevar al desgaste y nos va a llevar al fracaso.
Ahora, a veces sí también nos pasa esto que nos pasa en la vida cristiana, lo transportamos a cualquier área de nuestra vida. ¿Sí? Es decir, hoy queremos seguir una determinada profesión o una determinada actividad, y mañana, pues, estoy orando porque vos querías estudiar medicina, y nos dice, no, ahora cambié, ahora quiero estudiar veterinaria. Algo completamente opuesto. ¿Sí? O sea, nos pasa esto en toda relación, en todo ámbito. Ahora, ¿por qué? Porque desgraciadamente el tema del doble ánimo es un problema espiritual. Es un problema espiritual. ¿Sí? Es un problema espiritual. Ya también se acuerdan en el Antiguo Testamento, Elías le dice al pueblo de Israel, ahí en el capítulo 18, cuando está frente a los sacerdotes de Baal, sí, y hace el desafío, ¿qué les dice al pueblo de Israel? ¿A qué Dios van a servir? Ustedes tienen que decidir. Ustedes tienen que elegir. Tienen que elegirse. Hoy tienen que elegirse a qué Dios van a servir. ¿Al verdadero Dios, a Jehová, o a los Baales? Pero ustedes tienen que decidirse. Y acá empezamos a encontrar un poquito la solución, ¿sí?, para este tema de dejar la inestabilidad. Es un tema que tenemos que decidirnos. No podemos seguir igual, con doble ánimo. No llegamos a ningún lado en la vida espiritual ni en todo orden de nuestra vida. No vamos a llegar a ningún lado. Porque no vamos a hacer ni una cosa ni la otra. Y el Señor no quiere de nosotros una porción de nuestra vida. Él quiere todo. Nosotros que nos quede claro. Dios no nos comparte, Dios quiere todo. Y el doble ánimo, este doble juego, no nos va a llevar a ningún lado. Ahora, en segundo lugar, quiero ver ahí de las notas que ustedes tienen, algunos problemas relacionados con este doble ánimo, ¿sí? Es decir, ¿cómo vivimos cuando nos dejamos llevar por este doble ánimo? ¿Cómo es nuestra actitud? Porque por ahí viendo cómo se vive una persona que tiene doble ánimo, porque a nosotros no nos pasa, le pasa al otro. Le pasa a gente de la otra iglesia, de esta iglesia no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos identificar cuando hay estas cuestiones de doble ánimo? ¿Cuáles son los problemas que nos traen? ¿Sí? En el punto 2a es que las personas de doble ánimo se dejan llevar por las circunstancias o las opiniones de otros. La persona que tiene doble ánimo muchas veces se deja llevar por lo que otros dicen o por las circunstancias. ¿Sí? Es decir, vale más lo que el otro dice tal vez que la convicción muchas veces que uno tiene y que sabe que Dios quiere para nuestra vida. Por eso es que muchas veces sabemos de que Dios quiere que lo pongamos en primer lugar, sabemos de que Dios quiere que le demos prioridad, pero ¿qué pasa? Cuando nos sentimos presionados por lo que otros nos dicen o por el medio ambiente cedemos. Y ahí está el juego y ahí se pasa el doble ánimo. ¿Sí? Otra cosa que también que pasa a las personas que de doble ánimo son amigos, tiene punto B, son amigos del mundo y de Dios. Ahora yo viste que yo puse en las notas como unos signos de pregunta, porque la gran pregunta mía es, ¿se puede? No. Pero la persona de doble ánimo eso, quiere quedar bien con Dios y quiere quedar bien con el mundo. Es decir, quiere quedar bien tal vez con los compañeros de colegio, de facultad. ¿Sí? En realidad se puede, no se debe, no puede. Bueno, yo creo que no se puede. No se puede. No se puede, no quedas bien. Porque con Dios no quedas bien. No, Te parece que quedas bien, sí, pero no quedas bien. Porque Dios no comparte. Y aparte, Entonces, ¿qué pasa? A veces queremos quedar bien con el contexto de nuestro trabajo o de nuestros familiares o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? El tema es, ¿de quién buscamos ser amigos? ¿Ponerlo como amistad, tenerlo a Dios o buscamos la amistad del mundo? Entonces, ¿qué pasa? A veces está ese doble ánimo porque queremos quedar bien con uno con el otro. ¿Sí? Y esto es lo que el Señor llama en Apocalipsis 3, llama, ¿se acuerdan a esa iglesia que es tibia?
Es tibia justamente ¿por qué? Porque no es ni caliente ni fría. Y eso para Dios es todavía más terrible. ¿Sí? Y el Señor dice, los vomitaré de mi boca. ¿Sí? Y el mismo Santiago en el capítulo 4 nos da la respuesta. Dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se convierte enemigo de Dios. en enemigo de Dios. Es decir, que la misma palabra nos contesta, no se puede. No podemos ser amigos de uno o ser amigos de Dios. No podemos quedar bien con uno y quedar bien con Dios. No se puede estar bien con Dios según el diablo. No se puede estar bien con Dios. Fue un poco la decisión también de los amigos de Daniel que compartimos. O estaban a favor de Nabucodonosor o estaban a favor de Dios. Sí. Una persona también de doble ánimo, ¿sí? Es una persona que vive en la duda y en la incredulidad. Ahí pueden completar si quieren sus notas. Vive en la duda y en la incredulidad. ¿Sí? Es decir, está dudando de todo. Duda realmente si está haciendo bien. Por eso en el versículo antes de 1 Santiago capítulo 1 hablaba de que no tenemos que ser como las olas del mar, que dudamos. Es decir, tenemos que pedir con fe. Con fe. Y la persona de doble ánimo es la que básicamente está con duda. Porque si no tuviera duda, se jugaría plenamente, nos jugaríamos plenamente por el Señor. Ahora, ¿por qué no nos jugamos plenamente con el Señor? Porque tenemos duda. Porque por las dudas voy a hacer mi parte. Por las dudas voy a quedar bien con este. Por las dudas me voy a dejar guiar por las circunstancias. Por las dudas voy a escucharlo y voy a hacer caso de lo que me dice Mariano. Por las dudas. Entonces nos instalamos en la duda y ahí estamos en el doble ánimo. Y lo más lindo que la duda nos va a llevar a creer cada vez menos en lo que Dios dice. ¿Sí? Por eso Santiago capítulo 1 versículo 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues, quien haga tal cosa recibirá alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso nos va a llevar de a poco a no creer al Señor. Y ojo que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, ¿por qué? Hebreos capítulo 6, por su incredulidad. ¿Sí? Y que por ahí nos vamos a meter en el cielo que eran para nosotros, pero no las tomamos porque no le creemos a lo que Dios dice. Y ahí está el doble ánimo. ¿Sí? Un problema de las personas también de doble ánimo que son inmaduras espiritualmente. La inmadurez espiritual es una señal. El que tiene ese doble ánimo, ese doble juego. 1 Corintios, anótenlo si quieren ahí en las notas, no está puesto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 5, habla, ¿se acuerda el apóstol Pablo de aquellos cristianos que eran niños espirituales o cristianos carnales, que traían división a la iglesia y que se peleaban unos con los otros, contra los otros, y que murmuraban unos de los otros? Y el apóstol Pablo, estos son niños, son inmaduros. ¿Por qué? Porque hoy querían una cosa y mañana querían la otra, porque estaban ahí en ese juego. Yo personalmente no sé hasta qué punto puede haber un cristiano carnal perpetuo, ¿no es cierto? Porque o somos espirituales y el Espíritu está en nuestra vida y nos gobierna, o no nos gobierna el Espíritu Santo de Dios. Pero ahí estaba esa duda que había entre ellos. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que dejen de ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategia de hombre. Es decir, tenemos que dejar de ser esos niños, ¿sí? Y tenemos que empezar a madurar. Todos estamos en ese camino, ¿eh? A mí también, yo no la alcancé todavía la madurez. Estamos todos en el proceso de madurar espiritualmente, de perfeccionarnos espiritualmente. Y vamos a ser perfectos cuando estemos con el Señor Jesucristo, ahí en esa plenitud total, en esa perfección total. Y en el punto E, también una persona de doble ánimo son propensos, somos propensos a veces de ser engañados.
¿Sí? ¿Por qué? Porque como estamos dudando, como estamos con que hacemos una cosa o la otra, o no sabemos qué hacer, enseguida viene cualquier solución, diría el apóstol Pablo, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa nueva, y parecería como que fuera la solución. Y como hay inmadurez en nosotros, no hay base, no hay conocimiento de la palabra, nos vamos tras cualquier engaño. Y a veces Satanás en la vida del cristiano, como no nos puede arrebatar la salvación, ¿sí?, a veces va a querer que perdamos tiempo engañándonos, ¿sí?, y que nos vayamos detrás de caminos que realmente no son los del Señor. No son algunos problemas que nos trae el hecho de este doble ánimo. Pero ahora, ¿cuáles son las causas realmente? ¿Cuál es la causa espiritual? Yo les decía antes que el fundamento o la causa es espiritual, básicamente, ¿sí?, del doble ánimo. Y este doble ánimo que nos lleva en cualquier área de nuestra vida. ¿Cuál es la causa espiritual? Mira, vamos a leer el Salmo 43. ¿Y por qué el Salmo 43? Porque para mí en el Salmo 43 hay una clave, hay un salmista que está preocupado, está desanimado, no sabe qué hacer, está ante disyuntivas, está ante una situación difícil. Pero en su oración, en su clamor, para mí él nos da una pista. Dice el Salmo 43, oh Dios, hazme justicia, ponte de mi parte contra esta gente pagana, poneme a salvo del mentiroso y del malvado, porque tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me has alejado de ti? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, para que ellas me enseñen el camino que lleva a tu santo monte, al lugar donde tú vives. Llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al son del arpa, pues tú, mi Dios, llenas mi vida de alegría. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza puesta en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Y te vuelvo a leer el versículo 3. Dice, envía tu luz y tu verdad, para que ellas me enseñen el camino que llevan a tu santo monte, al lugar donde tú vives. Llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al son del arpa, pues tú, mi Dios, llenas mi vida de alegría. ¿Qué era dónde necesitaba él estar para sentirse animado y vencer la preocupación? ¿Dónde él anhelaba estar? ¿Dónde le pedía a él, a Dios, que lo lleve? Al altar. Al altar, a la presencia de Dios. Donde él ahí tenía que morir ante la presencia de Dios. Yo creo que una de las causas y la principal causa espiritual del doble ánimo es porque dejamos de estar en el altar. Amén. Porque dejamos de estar donde tenemos que estar. Porque Pablo dice que tenemos que ser sacrificio vivo. Y el salmista le pedía al Señor, llévame ahí, porque ahí, en ese lugar, voy a estar animado, voy a estar seguro, voy a estar tranquilo de mis enemigos. Mostrame cómo puedo volver. Evidentemente él se había descarriado, o algo había pasado. Porque le dice, enseñame el camino que lleva a ese lugar. Pero y aparte, como vos decís, como empieza, juzga. Él está pidiendo a Dios que lo juzgue, entonces capaz que se apartó. Entonces yo creo que a veces la falta, esa lucha que tenemos interior, es porque dejamos de estar donde teníamos que estar. ¿Dónde tenemos que estar? En el altar, en la presencia de Dios, haciendo lo que Dios quiere para nuestra vida, siguiendo su voluntad, buscando su voluntad. Dejamos de estar ahí.
por una cosa o la otra, ¿sí? Que no es el tema de ahora, ni quiero entrar en ese tema, pero por alguna causa, que después vamos a citar algunas rápidamente, dejamos de estar ahí. Cada uno sabe de nosotros por qué dejó de estar en el altar, en comunión con el Señor. Cada uno de nosotros sabe por qué dejó de estar ahí, cumpliendo la voluntad que Dios tiene para nuestra vida, por qué aflojó en eso. Pero la cuestión es que tenemos que volver a ese lugar, porque ahí es donde vamos a estar estables y no inestables como estamos todos los días. Ahí es donde no vamos a estar de doble ánimo. Ahí es donde vamos a estar en el lugar donde Dios nos quiere. Ahora, algunas cositas que podemos enumerar que lograron sacarnos de ese lugar. Sí, si quieren pueden completar en sus notas. Por circunstancias que contradicen a veces el razonamiento humano. A veces hay circunstancias que contradicen lo que nosotros pensamos que tendría que ser. ¿Sí? Y un ejemplo de eso fue el apóstol Pedro, cuando él salió, por ejemplo, a caminar sobre el agua. ¿Sí? Él estaba caminando lo más bien, pero cuando empezó a mirar las olas, empezó a razonar: ¿qué estoy haciendo caminando sobre el mar? ¿Cómo puedo hacer esto? Ahora empezaba a mirar y razonar: uy, las olas que hay, mirar la tormenta, y se empezó a hundir. Entonces, a veces las circunstancias que contradicen lo que nosotros pensamos, ¿sí?, es una causa también para ese desánimo. Otra de las cosas que yo pensé también, que pueden, si quieren, completar en sus notas, por permitir que a veces nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Es decir, que a veces lo que sentimos anula lo que realmente lo que nosotros tenemos que creer por fe, como lo decía pensar Silvia en la presidida. Es decir, tenemos que basarnos en la fe, en lo que creemos, en lo que Dios dice en su palabra. Y a veces nuestros sentimientos doblegan eso y ganan la batalla. Y lo que sentimos, especialmente en esta época, lo que sentimos es importante, se dice por ahí. Pero la vida del cristiano no. La vida del cristiano se mueve por fe y por convicción en lo que Dios dice, no por sentimiento. El sentimiento viene como consecuencia. No quiere decir que está mal la emoción. Lo que estoy diciendo es que no nos movemos por el estado de ánimo, sino nos movemos por lo que Dios dice en su palabra. Otra causa espiritual que a veces también puede pasar es porque no sentimos a Dios. Entonces, como no lo siento a Dios, empezamos a dudar. ¿Y dónde dice en la Biblia que tengo que sentirlo a Dios? ¿O tengo que creerle a Dios? Que es diferente. Creerle, sí. Esto, creerle a Dios, por eso digo yo, la Biblia dice que tengo que creerle a Dios. Esto lo compartiste vos o Alejandra, pero viene, es cortito. Lo publicaste vos, creo. Habrá momentos en tu vida donde querrás dejar de pensar y solo esperar a Dios que te sorprenda. Esto se llama confianza. Claro, porque tenemos que dejar de pensar. Estamos en un mundo que lo que sentimos, hacelo. Y la Biblia no dice eso. Dios dice que yo tengo que creerle a Dios y obedecerle a Dios. Vuelvo a aclarar, no quiere decir que el sentimiento no es bueno y no es creado por Dios. Lo que yo digo es que no nos tenemos que mover por mi estado de ánimo. Me tengo que mover por lo que Dios dice y fe en lo que Dios dice y obedecer a Dios. Y después va a venir el complemento del estado de ánimo. ¿Sí? Es decir, podemos enumerar, y yo se los voy a dejar para que ustedes lo enumeren, por eso ahí tienen muchas de las causas espirituales por las cuales nos viene a veces la inestabilidad. Pero no quiero dejar de volver al comienzo. La causa es espiritual. La causa es espiritual. Porque si estamos bien espiritualmente, todo nuestro ser se va a ir complementando. ¿Sí? Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Tal vez la causa principal sea porque no salimos de ese lugar. Salimos de ese lugar donde tendríamos que estar, en el altar, en la presencia del Señor. ¿Sí?
Y ahí es donde Satanás saca su beneficio. Ahora, ¿cómo podemos hacer, ¿sí?, para volver? ¿Cómo podemos hacer para vencer esa inestabilidad que a veces tenemos? ¿Cómo podemos hacer para vencer esa inestabilidad que a veces tenemos? Y hay unas preguntitas que no las tenés ahí en las notas, en el punto 4, pero que yo las pensé. Por ejemplo, cuando nos sentimos ahí a punto de empezar a sentirnos inestables, podemos empezar a pensar y preguntarnos, por ejemplo, ¿de dónde proceden las dudas que tengo? ¿O de qué estoy dudando? Porque si me pongo a pensar que estoy dudando de un versículo de la palabra de Dios, no tengo que dudar eso de algo que Dios dice. ¿De dónde procede? ¿O de qué estoy dudando? ¿Me falló Dios en el pasado para que ahora yo esté así? ¿No prometió Dios cumplir todas mis necesidades? Amén. ¿No lo dice Filipenses 4:19? ¿Por qué estoy tan inestable? ¿No está el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Él nos prometió darme todas las cosas juntamente con el Señor Jesucristo. Ahora quiero volver al pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 8. Y te voy a pedir que lo busques. Si quieres. Si no, yo te lo voy a leer. Dice Santiago 4, 8. Espera que llegue. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Palabra dura viene ahora, Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. En la otra versión, en la versión 60, habla de lavarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Él estaba escribiendo a gente que hacían los rituales judíos y sabían, por ejemplo, del ritual de lavarse las manos o de los lavamientos que había que hacerse en todo su cuerpo para determinadas ocasiones. Es decir, que cuando Santiago está escribiendo y está diciendo lavarse las manos, ¿sí?, o purificarse, está haciendo una relación a todo ese tipo de rituales que ellos tenían que hacerse, porque tenían que lavarse y hacer ese lavamiento general para hacer después determinados sacrificios. Eran previos. Y una de las tácticas acá que habla, o de lo que dice Santiago 4, dice que tenemos que purificar, ¿qué cosa? Nuestros corazones. Amén. Entonces, uno de los pasos y el paso más importante para vencer la inestabilidad, o dejar de ser inestables, o dejar de ser de doble ánimo, es purificar nuestros corazones. Es limpiar nuestros corazones. ¿Sí? Acá cuando vamos a originar la palabra purificar, habla de ser libre de mezcla impura, de ser sin tacha, es decir, de ser algo limpio, donde no hay mezcla, donde nos libramos de todos esos deseos de la antigua naturaleza, de los deseos de la carne, de esos deseos corrompidos que teníamos antes. Habla de un corazón limpio, contrapuesto con ¿qué? Con el otro corazón, el que ellos tenían, que era el dividido, que era donde seguían a Dios o seguían los deseos de la carne. Entonces él dice, bueno, para vencer tenés que volver a tener un corazón limpio, íntegro, puro, ¿sí?, para lograr volver a ser estable, para volver a amar a Dios, para volver a tener fe sin dudar, y así Dios te va a responder. ¿Sí? Y Él va a hacer su voluntad en tu vida. Mira, Hebreos capítulo 10 dice que tenemos que acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Nuevamente,
¿Cuál es el público al cual se está escribiendo? A los hebreos, eran a judíos cristianos. Entonces está hablando de ese ritual, ese lavamiento que ellos tenían que hacer. Y para volver a ser estables tenemos que purificarnos espiritualmente. Tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Cómo limpio yo algo? Así como lavo mis manos, hago jabón y las limpio. Para limpiarme espiritualmente tengo que confesar, tengo que pedir perdón. Tengo que ver qué es eso que me está llevando a tener ese corazón doble y confesar. Y pedirle perdón. Y la palabra de Dios dice que tenemos que confesar y apartarnos y alcanzaremos ¿qué? Misericordia. Es decir, que al pedir perdón, vamos a volver a tener esa estabilidad. ¿Por qué? Porque ¿dónde teníamos que estar nosotros? En el altar. Ahí era el lugar ideal, en la presencia de Dios. De ahí salimos. Y para volver a ese lugar, a la presencia de Dios, la única forma de estar es de una forma limpia. Por eso yo te quiero preguntar, ¿qué es, aparte de Dios, lo que está compitiendo en tu vida? ¿Qué es, aparte de Dios, lo que está luchando en tu mente todos los días? ¿Qué es, aparte de Dios, lo que te preocupa y te hace dudar de lo que Dios prometió para tu vida? ¿Qué es lo que no te deja dormir o te preocupa o te pone ansioso a tal punto de que dejas de ver cómo Dios fue fiel en tu vida? Porque si fue fiel en tu vida antes, ¿por qué lo va a dejar de ser ahora? ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿Qué es lo que te hace estar inestable en esas dos cosas? Si Él te ayudó económicamente en otros momentos de tu vida, ¿por qué ahora estás ahí en esa inestabilidad? Si lo fue fiel antes, ¿por qué no lo va a ser fiel ahora? Si Él lo prometió en la vida, ¿por qué no lo va a hacer en tu vida? Entonces tenemos que dejar de vivir en esa inestabilidad, en ese doble ánimo, en esa mente partida, porque no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que identificar, purificar nuestro corazón y volver a una relación como el Señor quiere para cada uno de nosotros. En ese altar, en ese lugar donde nosotros morimos y el Señor vive. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. ¿Qué es lo que compite con Dios? ¿Qué es lo que viene a tu mente que te hace dudar, que divide tu mente y que va a llevar a que vivas inestable, cambiando de opinión, cambiando de acción continuamente? ¿Qué pensamiento, qué emoción, qué circunstancia? ¿Qué cosa que no se concreta o que se concretó mal a tus ojos? ¿Qué sentimiento se te dispara? ¿Qué te hace olvidar de que así como fue fiel Dios en tu vida, lo va a hacer ahora también? Dejemos de vivir con doble ánimo. Si creemos en Dios como nuestro Señor y Salvador y lo proclamamos un domingo, vivamos de lunes a sábado en forma coherente también. Dejemos de ser inestables.
Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos leerla, porque pudimos meditar en ella en esta mañana. Y Padre, te pedimos perdón por tantas veces que somos de doble ánimo. Padre, perdona nuestras inestabilidades, porque hoy levantamos la mano y nos comprometemos en servirte, y mañana cambiamos de opinión. Padre, perdonanos por tantas veces que decimos, Señor, sí, te voy a poner a vos en primer lugar, y te voy a dar a vos lo que te pertenece en mis finanzas. Pero cuando viene la prueba, me olvido. Amén. Perdóname, Señor, y perdonanos por tantas veces, Señor, que algo que ocurre nos hace dudar, o algo que alguien dice, de lo que vos prometés en tu palabra, y cómo fuiste fiel en nuestras vidas en el pasado. Y nos hace dudar de que tal vez hoy en día no vas a ser igual. Señor, perdónanos por nuestro doble discurso, por nuestra falta de coherencia en nuestra vida espiritual. Y ayúdanos, Señor, a realmente vivir de acuerdo a lo que creemos que vos sos. Padre, si vos sos nuestro Salvador y Señor, queremos no solamente cantarlo hoy el día domingo, sino vivirlo también cuando salimos de acá. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Sostenernos con tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Amén, sí, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.